Un feliz sábado para todos. Es un placer encontrarnos un sábado más, congregarnos un sábado más en la casa del Señor para dar gloria y para dar honra a su nombre. De igual manera queremos saludar a las personas, a las familias que siguen nuestra transmisión y desear de que las bendiciones de nuestro Dios sean derramadas de manera abundante sobre vuestros hogares. Vivimos en un mundo en el que la palabra esclavitud está velada por un halo de fantasía, por un halo de incredulidad. Vivimos en una parte del planeta en la cual la esclavitud como tal es un concepto ajeno, difícil de entender para nosotros. Vivimos en una época en la cual pareciera que el hecho de que nuestros derechos más fundamentales y más inalienables fueran arrancados de nosotros parece una utopía. Pensar en esclavitud hoy en día parece imposible. Sin embargo, para muchas personas alrededor del mundo, la esclavitud sigue siendo una realidad. La agencia australiana Free Walk Foundation escribe acerca de la esclavitud y la define de la siguiente manera. La esclavitud es la situación de explotación en la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Y hoy en día abundan testimonios e historias y reportajes y noticias que son repulsivas, que son horripilantes acerca de este mal que es la esclavitud. Un ejemplo de eso es lo que pasa en Tailandia. Tailandia es el tercer exportador a nivel mundial de mariscos, y la BBC hace un reportaje en el cual se exploraban mucho estas nuevas formas de explotación, estas formas de esclavitud, y decía de que mucha de la ganancia de los mariscos tailandeses estaba alrededor de barcos que secuestraban niños y jóvenes de Birmania y Camboya. Muchachos que eran secuestrados cuando eran jóvenes y que no veían la costa en años, o sea, pasaban años en los camarotes trabajando en estas embarcaciones. La BBC al mismo tiempo dice que hoy por hoy existen alrededor de 45 millones de personas que son esclavizadas, cuyos derechos son vulnerados. Y el problema de esclavitud es algo que trasciende a los países en vías de desarrollo. También se ve en países del llamado primer mundo. En el Reino Unido se estima que hay alrededor de 10.000 a 13.000 víctimas de esclavitud de países procedentes del resto de Europa, África y Asia, países como Albania, Rumania, Nigeria y Vietnam. Muchas de estas personas trabajando en fábricas de marihuana y salones de uñas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hay aproximadamente 4.5 millones de víctimas de la explotación sexual forzada. El problema de la esclavitud es un problema que acongoja a nuestro mundo, y así como los muchos vicios de comportamiento que hemos declarado nunca más, la esclavitud es una de esas cosas que tristemente los seres humanos seguimos haciendo. Como el resultado del caminar lejos de los designios divinos, estas conductas peligrosas, perniciosas, destructivas, se repiten hoy en día. Sin embargo, la esclavitud, en el concepto más amplio de la palabra, va más allá de estas personas forzadas en países tal vez más lejanos. Hoy por hoy, en sociedades como la nuestra, hay miles de personas que son esclavizadas por vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía. Y si, gloria a Dios, ninguno de nosotros está inmerso en una situación por el estilo, y quisiéramos excavar incluso un poco más, hay situaciones como ciertos defectos de carácter, ciertos hábitos nocivos, ciertas crisis familiares, ciertos problemas laborales que esclavizan nuestro espíritu. Es por eso de que el problema de la esclavitud, el hecho de sentirme esclavizado en algún momento, de sentirme vulnerado, es un asunto mucho más amplio que incluso puede vivirse en la aparente tranquilidad de nuestros hogares. La Biblia relata probablemente el mayor hecho que involucró a esclavos, a una nación de esclavos, y es precisamente todo el relato del pueblo de Israel siendo liberado del yugo egipcio. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Éxodo capítulo 1,
versículos 8 al 10. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es bueno por ahí ahondar un poco en el parámetro histórico, en el ambiente en el cual se vivía en ese momento. El libro de Génesis termina con el pueblo de Israel, con José trayendo a su familia a vivir a Egipto, a la tierra de Gosén. Salvó a Egipto, salvó a todo el mundo de la hambruna. Dios iluminó a este hombre para que él pudiera predecir, interpretar los sueños del faraón y prevenir el debacle que se avecinaba. El libro de Génesis termina con la familia de José viviendo cómodamente en Egipto, tranquilos, prósperos, seguros. Sin embargo, cuando pasamos al segundo libro de la Biblia, no terminamos el primer capítulo y termina esta declaración que dice: entonces tuvieron miedo, vieron que eran mucho más que ellos. Muchos egiptólogos creen que el suceso del Éxodo se dio alrededor del 1500 al 1550 a.C. Esto vendría a ser a inicios de la 18ª dinastía egipcia, probablemente la más fructífera en cuanto a conquistas militares y construcción de templos y obras arquitectónicas. Años antes de este 1500, de esta 18ª dinastía, un pueblo del norte, llamado los Hicsos, invadió Egipto. Conquistó las ciudades principales, doblegó a su gente y se hizo con todo el control del país. Sin embargo, pasó cierto tiempo, lo que registra la historia, pasó cierto tiempo y la nobleza egipcia, al mando de un general llamado Camosis, rebeló a todo el pueblo para expulsar al invasor. Camosis muere en batalla y asume como el primer faraón de la 18ª dinastía Ahmosis I, el hermano de Camosis. Probablemente este Ahmosis I fue el que dijo estas palabras, porque al entender del egipcio promedio de esa época, no importa si eran hebreos, si eran hicsos, si eran hititas, libios, mitanios o la nacionalidad que fueran, todo aquel que no era egipcio era un bárbaro. Es más, en la tumba de Ahmosis I, en uno de los frisos en las paredes, se ve una escena de los habitantes de las tierras del norte, personas que llegaron con caravanas con ganado, con provisiones, con corderos, con vacas, personas con barbas largas, personas con túnicas de colores, y esto nos hace referencia a cierto episodio bíblico. La pregunta es: ahora que hemos expulsado al invasor, ¿qué hacemos con los hebreos? Mericara, un faraón anterior a la 18ª dinastía, escribe en su tumba, en una de las paredes está escrito una declaración en la que dice acerca de las personas del norte, personas de Palestina o de donde venían los hebreos: el vil asiático es el dolor de la tierra donde se encuentra. Nunca se han asentado en ningún lugar, la carencia de comida los convierte en vagabundos, él no puede imponerse y nosotros tampoco a ellos. No anuncian el día de la batalla, son como un ladrón al cual la banda ha abandonado. No eran personas muy apreciadas en su momento. Entonces la incertidumbre es: si expulsé a los hicsos y tengo miedo de ser atacado, ¿qué hago con los hebreos? Fácil, los esclavizo. Y fue precisamente eso lo que pasó. Y es por eso el miedo que se refleja en las palabras del faraón en la Biblia, cuando dice: y si crecen más, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Se van a aliar con nuestros enemigos? ¿Van a quitarnos el control del reino otra vez? Seguimos en el capítulo 1, versículos 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Dios seguía bendiciendo a su pueblo. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, de hacer barro y ladrillo, y de toda labor del campo y de todo servicio, al cual los obligaban con rigor. El pueblo, esta gran familia que eran hijos de Abraham, del patriarca del cual se menciona en el Génesis, este pueblo que era como las estrellas del cielo o como la arena del mar, ahora eran una nación de esclavos.
Este pueblo para quien se hicieron tantas promesas en un momento, quienes eran los escogidos de Dios, el pueblo apartado por Dios, ahora eran una nación que se ve inmersa en el lodo. ¿Y cuánta semejanza con lo que el pecado hace con nosotros? Porque cuando yo decido jugar con aquello que está mal, porque cuando yo consiento con el pecado, me expongo a este tipo de cosas. Porque así como los capataces atormentaban, imponían con dureza el pesar en los hombros de los israelitas, las consecuencias de mis malas acciones imponen dolor y dureza sobre mi vida. Porque así como la carga de los capataces amargaba la existencia de estos hebreos, porque así como la carga y el trabajo en los templos egipcios les quitaba su futuro, les quitaba sus familias, les quitaba sus sueños, de la misma manera el pecado nos quita aquello que es más importante y más preciado para nosotros. Nos hurta nuestros planes, nos roba nuestro futuro, amarga nuestra existencia. Finalmente, jugar con el pecado trae para nosotros todas aquellas cosas que no quisiéramos vivir. Aquel pueblo destinado a ser embajadores de Dios, aquel pueblo comparado con las estrellas en el firmamento, se convirtió en una nación para construir ladrillos. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando decidimos por aquello que está mal, cuando decidimos convivir con el error, renunciamos a una vida digna de príncipes y princesas, hijos del Rey del Universo, para revolcarnos en la pestilencia y la putrefacción del barro que hay en este mundo. Ahora, este pueblo gritaba: libéranos, sálvanos. Ahora, ellos pedían por una solución. Libéranos, gritaban. Y la liberación estaba muy cerca para llegar.
Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón, el cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan. Y creo y sirvo a un Dios que creo que conoce mis necesidades mejor incluso de lo que yo podría llegar a conocerlas. Así como había la esclavitud, y así como había un problema, y así como había una crisis, y así como había un pueblo que estaba siendo martirizado, vituperado, esclavizado, así también había una solución divina puesta en marcha. Y en este punto Moisés viene a representar a una figura mesiánica. Moisés se convertía en el paladín de Dios para liberar a un pueblo en las tinieblas de la esclavitud. De la misma manera, un hombre investido con naturaleza divina, miles de años después, vino a esta tierra a liberar a una raza humana caída, perdida. No por nada el ángel Gabriel, cuando se presenta ante la Virgen María, le dice: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Podría decirse que la libertad del pueblo de Israel comienza con el nacimiento de Moisés. De la misma manera, mi libertad del pecado comienza cuando yo le abro la puerta de mi corazón a Jesús. En este niño que nacía en Gosén, en medio de la crisis, a riesgo de perder su propia vida, se depositaba la esperanza de todo un pueblo, de toda una nación. Así como en ese tierno niño, en ese pesebre en Belén, se depositaba la esperanza de toda la raza humana. Con Jesús, con su nacimiento, su vida y su muerte en la cruz, se escribe mi declaración de independencia ante la esclavitud del pecado. ¿Cuál es el problema que te acongoja? ¿Cuál es esa crisis que te quita el sueño? ¿Cuál es esa dificultad que no te deja tranquilo? ¿Cuál es ese problema que hace que el día sea lúgubre? ¿Cuál es esa esclavitud? ¿Cuál es ese Egipto opresor que te quita lo bello de cada día? En Jesús y en su sacrificio comienza nuestra libertad. No fuimos creados, no fuiste creado para ser un esclavo del mal. Fuimos creados por el Rey del Universo con propósitos eternos. No fuimos creados para revolcarnos en lo sucio del barro de este mundo. Y ahora que Moisés nació, ¿qué hacemos? Pasaron años hasta que él entendió su verdadera misión y la magnitud de lo que tenía que hacer, pero el pueblo seguía esclavizado, el dolor seguía, los capataces seguían. Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no se había olvidado de sus promesas. Dios nunca se olvida de sus promesas. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando Él promete, Él cumple. Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y por extensión llegaba todo el pueblo de Israel, y por el sacrificio de Jesús ese pacto también llega para con nosotros. Dios escuchó el gemido de su pueblo, Dios escuchó el clamor, Dios presenció el llanto, Dios vio sus manos ennegrecidas por el barro, vio sus espaldas partidas por los látigos del capataz. Cada lágrima que surcó las mejillas de su pueblo eran preciosas para el Salvador. Y Dios nunca se olvida de su pueblo. Ahora comenzaba realmente la liberación. Si en algún momento te sentiste tentado a pensar de que estás sufriendo solo, si en algún momento te sentiste tentado a creer que no le importas a Dios, que simplemente se olvidó de ti, si en algún momento sentiste que la carga es demasiado, que no tiene sentido conservar la fe, que el peso del dolor, de la presión, de la derrota es demasiado como para soportar y no tiene el mínimo sentido seguir creyendo. Si algún día te sentiste en esa posición, en el nombre de Jesús, no perdás la fe, no perdás la esperanza, no dejes morir tu fe. Porque así como Dios se acordó de su pueblo y como Dios miró el clamor y el gemir de su pueblo, Dios mira nuestro gemir también. Dios escucha nuestro clamor.
Y las esperas nunca son fáciles. Y en un mundo que lo quiere todo rápido, todo delivery, todo ahora, esperar no es fácil. Y lo dice alguien para quien esperar siempre fue complicado. Queremos todo ahora, lo queremos ya, lo queremos rápido. Pero en medio de la crisis y en medio de la adversidad y en medio del no entender muchas cosas, hay algo que sí podemos hacer, podemos clamar. Si hay una lección que nos deja el libro del Éxodo, es que hebreos como egipcios lloran por igual. Sufren los egipcios y sufren los hebreos. La diferencia está a quién elevan sus plegarias. Porque mientras los egipcios elevaban sus plegarias a dioses de barro, de piedra, de metal, el pueblo de Dios, nosotros, tenemos la oportunidad de clamar ante el trono de la gracia, donde el Rey del universo, el Señor de señores, Dios mismo, escucha nuestro clamor. En medio de la crisis, yo puedo orar. Y es este escudo que nos protege de las saetas del enemigo. Es muchas veces nuestra única arma. El clamor, el orar, el acercarme a Dios es muchas veces nuestra única arma, pero al mismo tiempo es la más poderosa. No por nada Pablo escribió que estamos atribulados y atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. En medio de la crisis, yo puedo acercarme a mi Salvador. Si yo tengo fe, puedo acercarme sabiendo de que Dios va a escucharme. Si el pueblo de Israel pudiera ver a futuro lo que iba a pasar, ellos elevarían una canción de gratitud, sabiendo que los milagros pueden ocurrir cuando tenemos fe.
Los milagros son posibles si tenemos fe. Y es imposible no emocionarse cuando escucho la letra de esta canción, porque no hace referencia a las crisis que podemos pasar, pero que la fe hace que las cosas sean posibles. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga su voz o deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré libre a su pueblo. La declaración de guerra se había dado y la lucha por la libertad ahora realmente estaba en su furor. Y la verdad que pensar en libertad era un sueño que no hubiera surcado ni la mente del hebreo más optimista. ¿Libertad? 400 años hemos vivido bajo la opresión de los egipcios y ahora podemos ser libres. ¿Es eso posible? Aquel sueño que era utópico ahora era cuestión de tiempo. Y cuando me animo a creer aquello que era imposible, tal vez no deje de ser difícil, tal vez siga costando, pero ahora es posible. Solamente para aquellos que decidan ver la vida a través de los ojos de la fe, podrán ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Y Dios se dirige a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 8. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, Jehová vuestro Dios, os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré por heredad. Ahora el brazo poderoso de Dios luchaba por ellos. Y esto despierta en mí una pregunta. ¿Será posible que las derrotas repetitivas y muchas veces consecutivas que he cosechado en ciertas facetas de mi vida son el resultado de haber peleado solo? ¿Será que muchas veces caí derrotado porque decidí pelear solo, porque hasta este punto he peleado solo? Es tiempo de que le demos a Dios la oportunidad de ser realmente Dios en nuestras vidas. 9 plagas azotaron Egipto, pero había una que cerraría el fin de la historia. Una plaga que significaría el fin de la opresión y la reivindicación del pacto con el pueblo de Israel. Éxodo 12, del 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Esta última plaga definiría todo. Y la orden era clara: cada familia tenía que matar un cordero, tomar la sangre de él y asperjarla en el dintel de la puerta, en el frontis de la casa. Esta prueba, esta señal, marcaría a quienes habían entrado en el pacto con Dios de aquellos que no. Y cuando me pongo a pensar en el primogénito del faraón, en la opulencia del palacio, en todas las comodidades de la corte egipcia, y por el otro lado el primogénito de aquella casa judía, esa casa hebrea, pobre. Este primogénito del faraón, bien alimentado, fuerte, con todas las comodidades, y este otro, débil, azotado, asustado, temeroso, pero al mismo tiempo esperando la libertad. Cuando me pongo a pensar en el primogénito del faraón, en el lujo del palacio, con pilastras y relieves que exaltaban las batallas y las victorias militares, con cultos a dioses paganos, con riqueza desbordante, con ídolos de oro, de bronce, de plata, de madera, de piedra, mientras en el otro lado, chozas precarias, pobres, pero con la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Y esto debería hacernos despertar cierta inquietud. Para aquellos que son padres o para aquellos quienes algún día lo seremos, debiera despertar una pregunta: ¿qué estoy poniendo delante de los míos? ¿Qué hay delante del dintel de mi hogar?
¿Qué estoy colocando delante de mis hijos? Los ídolos de oro, de piedra, de bronce, los ídolos que levanté con mis propias manos, o la sangre del Cordero. ¿Qué estoy colocando delante de mi familia? Los ídolos que yo mismo construí con mis propias manos, o la sangre del Cordero que quita el pecado de la humanidad. Porque si yo no llevo a los míos, si yo no llevo a mis seres más amados, a mis seres queridos, al conocimiento del Dios verdadero, así como el faraón, los estaré condenando a una muerte segura. Aquel lugar que aparentemente era el más seguro de Egipto, el palacio del rey, se convertía en una trampa mortal. Padre, la noche está por llegar. ¿Me irá a proteger la opulencia del palacio? Padre, está por oscurecer. ¿Me irán a salvar los ídolos y los amuletos en el palacio? Padre, se está poniendo la noche. ¿Irán a resguardar mi seguridad, la escolta militar que pusiste en el palacio? Padre, la noche llegó, pero para mí simplemente ya es muy tarde. Y esto va más allá si tengo o no tengo una familia que dependa de mí. ¿Qué está delante de la puerta de mi corazón? Los ídolos del trabajo, de la autocomplacencia, del querer hacer y complacerme a mí, el ídolo que tanto venera este mundo, los ídolos del escepticismo, o la sangre del Cordero, que quita mi pecado y me limpia de todo mal. Se oyó un clamor en toda la tierra de Egipto, pero tristemente, para este monarca incrédulo y para su séquito, ya era demasiado tarde. E hizo llamar el faraón a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. Ahora todos miraban atónitos al cielo, sabiendo que la esclavitud había terminado. Egipto no volvería a ser lo que era antes. La esclavitud terminó y solo quedaba mirar al cielo y con gratitud exclamar: grande es nuestro Dios, grande es Jehová.
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y es ahí la gran diferencia entre Dios y Satanás. Porque mientras Dios desea liberarte del pecado, Él honrará nuestras decisiones. Porque si yo decido verme inmerso en lo perdido, en lo sucio del pecado, decisión que va a causarle mucho dolor, Él va a respetarla. Mientras que Satanás, lo único que espera es verme preso del pecado y hará todo lo posible para mantenerme inmerso en él, ajeno a lo que es mejor para mí y ajeno a aquello que yo desee. Ahora las hordas del ejército egipcio iban detrás del pueblo de Israel, y estamos hablando del ejército con seguridad, mejor armado, mejor preparado, más entrenado de su época, contra un pueblo que no tenía la mínima experiencia militar, un pueblo de hombres, mujeres y niños desarmados. Y ahora había un problema más delante de ellos: el Mar Rojo. Con el ejército del faraón detrás y el mar delante, esto parecía simplemente una sentencia de muerte. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto? Éxodo 14, del 11 al 14. ¿No habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué hiciste esto con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si hay una cosa peor que ser esclavo, es ser esclavo por voluntad propia. ¿Querían volver? ¿Acaso no habían visto las 10 plagas, todas las proezas, la nube, la columna de fuego que los seguía? ¿Acaso no habían visto todos los milagros y ahora querían volver? ¿Volver a dónde? ¿Volver a qué? ¿Volver al miedo, a la esclavitud, al abuso, al barro? ¿Cuántas veces en mi vida dejé que el miedo ocupara el espacio que solamente le confiere a la fe? Cuando el ejército del faraón me persiga es cuando más tengo que creer. Cuando los problemas arrecien contra mí es cuando tengo que levantar el estandarte de la fe, porque yo sabré en quién he creído. Era inicios de 1933, el mundo no se terminaba de recuperar de la gran crisis de 1929 y estaba a las puertas de una Segunda Guerra Mundial. Un momento difícil para todo el mundo en general, y asumía en Estados Unidos el presidente Roosevelt, el 32º presidente de Estados Unidos, y en su discurso inaugural dijo una frase que hasta ahora queda en la posteridad por el impacto que tiene. En medio de la crisis, en medio de la incertidumbre, él dijo: solo debemos temer al miedo mismo. ¿Y cuánto sentido tiene esta frase a la luz de lo que estaban viviendo los hebreos en ese momento? Porque es el miedo el que nos insta a volver. Es el miedo el que nos hace dudar. Es el miedo el que nos lleva a considerar volver a aquello que hace poco habíamos dejado. Fuiste creado, fuiste rescatado por Dios, no para vivir con miedo, sino para vivir con la esperanza y la certeza de que lo mejor está por venir. Ya que sin negar la existencia de las dificultades en el camino, combatimos al miedo con fe, al terror con esperanza. Pero una vez más, Dios luchó por ellos. Y aquel mar inexpugnable se abrió de par en par y los hebreos pasaron en seco. Los ejércitos del faraón, tratando de consumar su venganza, intentaron atravesar el mar solo para ser sepultados en una tumba y nunca más ser vistos. Así como dijo Moisés, como dijo Dios: yo pelearé por ustedes y van a estar tranquilos. ¿Cuál es el mar que está delante tuyo y que no te deja avanzar? ¿Cuál es ese ejército que te persigue, que te acongoja, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad? ¿Cuál es esa crisis, ese defecto de tu carácter contra el que venís luchando tanto tiempo pero no lográs sobreponerte? ¿Cuál es
la dificultad que atenta contra tu paz. Y sin importar el ejército que tengas detrás o el mar que tengas delante, hay decisiones que deben tomarse. Los hebreos dijeron, era más fácil soportar los látigos del capataz que morir acá. Y es cierto, la libertad tenía un precio, tenía un costo. Ser libre significaba el tomar riesgos. Ser libre significaba dejar atrás a Egipto. La pregunta para nosotros hoy, ¿cuál es el Egipto que yo tengo que dejar? ¿Cuál es el Egipto del cual yo tengo que apartarme? ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que arrodillarme y decir, Salvador, a ti me rindo? ¿Cuál es ese Egipto que me aprisiona, que me tiene cautivo, pero que tengo que dejar? Entonces cantó Moisés y todo el pueblo de Israel. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Ahora todo era alegría. Ahora aquello que era imposible se había conquistado. Ahora eran libres. Ahora miraban al mar que se convirtió en la tumba de aquellos que antes fueron sus captores. Y ahora caían en conciencia de que ellos eran libres. Atrás quedó la opresión, atrás quedó el abuso. Ahora podían hacer planes para ellos y para sus familias. Ahora podían disfrutar del don de la libertad. La verdadera libertad, el verdadero amor, implica libertad. Y la verdadera libertad implica responsabilidad. Este pueblo ahora debía honrar el pacto que hicieron con Dios de caminar siempre bajo sus designios. De la misma manera, cuando yo recibo el don de la libertad, debo ser responsable con él. Ser verdaderamente libre es tener la posibilidad de hacer lo que sea, pero siempre elegir hacer aquello que es correcto. Vivir para mi autocomplacencia y vivir solamente para mí no es libertad. Es solamente la forma más triste y paradójica de esclavitud. Ahora este pueblo de hombres y mujeres libres miraban al futuro sabiendo que eran un solo pueblo, con un solo Dios, con un futuro por delante. Ahora una esperanza ardía en su ser. Ahora ellos eran dueños de sus decisiones. Y quisiera decir que de aquí en adelante fue éxito tras éxito, pero no fue así. La Biblia relata momentos en los cuales el pueblo de Israel sucumbió a la tentación, fue en pos de dioses paganos. Y la historia de la Biblia y la historia de la humanidad es la historia de un Dios que de una manera casi desesperada trata de acercarse a sus criaturas. Y el hombre que continuamente le da la espalda. La historia del Éxodo va más allá de un relato o de una fábula. La historia del Éxodo va más allá de hechos arqueológicos, de una película o una novela que se hizo famosa. La historia del Éxodo es nuestra historia, es mi historia, cuando me cansé de vivir en pecado. La historia del Éxodo es nuestra historia cuando nos hartamos del barro pestilente de este mundo. La historia del Éxodo es nuestra historia cuando nos sentimos ahogados por los problemas. La historia del Éxodo es mi historia cuando me acongoja la culpa. La historia del Éxodo es nuestra historia cuando, a pesar de las dudas, caminamos porque sabemos en el Dios en quien nosotros creemos. La historia del Éxodo es mi historia cuando, harto de cómo estoy viviendo, clamo al cielo y pido por un libertador. La historia del Éxodo es mi historia cuando en medio de las crisis yo digo, sé que mi Dios con un brazo fuerte peleará por mí. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo como un marido fiel para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán mi pueblo.
Y ya no enseñará más ninguno a su prójimo o a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y de su pecado no me acordaré nunca más. No negamos la existencia de las dificultades, pero en medio de lo que sobrevenga, sabremos que solo podremos temer al futuro cuando olvidemos lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Y no importa si caíste, la libertad en Jesús siempre podrá ser una realidad. La libertad y la promesa de un nuevo pacto están al alcance de todos. Solo hace falta creer. Amén.